Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos, espero que estemos bien. Aquí estamos en otro episodio de Defensa Católica, doctor Antonio Portilla. Hoy vamos a hablar que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Por qué? Eso lo habíamos hablado antes, pero vamos a ver qué dicen los padres de la Iglesia. Quizás este mensaje es para todos ustedes que sus padres lo bautizaron católico y ustedes por no conocer la fe se durmió. Ahora es ateo, agnóstico, se volvió protestante. Tengo que decir algo que nadie le ha dicho. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Necesitamos la Iglesia Católica para ser salvos, porque es la Iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y todas estas personas, ateos, musulmanes, judíos, todas las personas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, al final de sus tiempos se van a dar cuenta que se van a salvar por Jesucristo, por su iglesia. Al final va a haber un cielo, una iglesia triunfante, santos, ángeles, Virgen María, padres de la iglesia o todas estas personas que entren al cielo. La iglesia militante, que somos nosotros los que vamos a misa a celebrar la Eucaristía, y la iglesia purgante, que son estas personas que murieron en gracias, pero tienen que ser purificados. Todas estas personas son parte de la iglesia y el cielo, lo tengo que decir, todos son católicos. Aunque lo tomen mal, todos en el cielo son católicos. Entra siendo católico o al entrar, antes de entrar al cielo o al purgatorio, te vuelves católico. Porque vas a ver todo, vas a ver a Pedro con las llaves, vas a ver la Virgen María, vas a ver la misa, vas a ser parte de la misa. Pero ese es otro tema. Vamos a hablar de los padres de la iglesia que nos hablan que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Vamos por aquí. Y acuérdense que esto que yo voy a decir no lo escribí yo. Esto es de los padres de la iglesia. Vamos a buscarlo aquí. Por la iglesia católica no hay salvación. El primero es San Ignacio de Antioquía, que dice: no erréis, hermanos míos, si alguno sigue a quien causa una división en la iglesia, no heredará el reino de Dios. Si alguien camina según una opinión extraña, diferente doctrina, no está de acuerdo con la pasión de Cristo, no están de acuerdo con Cristo. Tened cuidado entonces de tener solo una Eucaristía, porque hay un solo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y una sola copa para mostrar la unidad de su sangre. Un solo altar, así como hay un solo obispo, junto con el presbítero y los diáconos, mis compañeros de servicio, para que, sea lo que sea que hagáis, lo hagáis según la voluntad de Dios. En el año 110, o sea que vemos aquí unidad, vemos un altar, vemos una Eucaristía, vemos una unidad con el obispo, el presbítero y el diácono. Y tenemos que tener cuidado con esas personas que andan enseñando cosas extrañas. San Justino Mártir, año 151, nos ha enseñado que Cristo es el primogénito de Dios y hemos declarado que es la palabra de la cual toda raza de hombres son partícipes. Y aquellos que viven razonablemente son cristianos, aunque hayan sido considerados ateos, como entre los griegos Sócrates y Heráclito, y hombres como ellos, y entre los bárbaros Abraham y Ananías y Azarías y Misael y Elías y muchos otros cuyas acciones y nombres ahora declinamos relatar, porque sabemos que sería tedioso. Así que incluso aquellos que vivieron antes de Cristo y vivieron sin razón
fueron malvados y hostiles a Cristo y mataron a aquellos que vivían razonablemente, pero él, que a través del poder de la palabra, según la voluntad de Dios Padre y Señor de todos, nació de una virgen como hombre y fue llamado Jesús y fue crucificado y murió y resucitó y ascendió al cielo. Un hombre inteligente podrá comprender a partir de lo que se ha dicho. Vamos a seguirlo aquí. En la iglesia, Dios ha colocado apóstoles, profetas, maestros y toda otra obra del Espíritu, de los cuales nadie participa si no se conforma a la iglesia. Nadie participa de esto si no se conforma a la iglesia, sino que se privan de la vida por una mente maligna y una manera de actuar aún peor. ¿Dónde está la iglesia? Allí está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia y toda la gracia, toda la amistad con Dios. Lo escribió San Ireneo en el año 189. San Ireneo vuelve y dice: el hombre espiritual también juzgará a aquellos que dan lugar a las divisiones, que carecen de amor de Dios. Cuando uno se divide, no ama a Dios, y que buscan su propio beneficio en lugar de la unidad de la iglesia, el diezmo, y que por razones triviales o cualquier tipo de razón que se les ocurra, cortan y dividen el gran y glorioso cuerpo de Cristo. Cortan y dividen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hasta donde pueden, lo destruyen. Hombres que hablan de paz mientras provocan la guerra y que en verdad cuelan un mosquito, pero tragan un camello, porque no pueden lograr ninguna reforma lo suficientemente importante como para compensar el mal que surge de su división. Es un mal la división es del diablo. La verdadera sabiduría consiste en la doctrina de los apóstoles y la antigua constitución de la iglesia en todo el mundo y la manifestación distintiva del cuerpo de Cristo según las sucesiones de los obispos por las cuales han transmitido la iglesia que existe en todos los lugares, es decir, la iglesia católica. Este fue San Ireneo. San Clemente de Alejandría. Por lo tanto, antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria para los griegos, para la justicia, y ahora es conducente a la piedad, como una especie de entrenamiento preparatorio para aquellos que alcanzan la fe a través de la demostración. Porque tu pie, se dice, no tropezará si refiere lo que es bueno, ya sea perteneciente a los griegos o a nosotros, a la provincia. Porque Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas principalmente, como del Antiguo y el Nuevo Testamento, y de las otras, por consecuencia, como la filosofía. Quizás la filosofía les fue dada a los griegos directa y principalmente hasta que el Señor los llamara, desde el Señor los llamara, año 207. Orígenes de Alejandría. Nunca hubo un tiempo en que Dios no deseara que los hombres vivieran vidas justas, pero Él continuamente mostró su cuidado por el mejoramiento del animal racional, brindándole ocasiones para el ejercicio de la virtud. Porque en cada generación la sabiduría de Dios pasaba a aquellas almas que considera santas, las convierte en amigos y profetas de Dios. Año 248. Sigue Orígenes de Alejandría. Si alguien de ese pueblo desea ser salvo, que entre en esta casa, en la iglesia, para que pueda obtener su salvación. Que nadie entonces sea persuadido de otra manera, ni se engañe a sí mismo. Fuera de esta casa, es decir, fuera de la iglesia, nadie se salva,
porque si alguien sale fuera, será culpable de su propia muerte. Es culpa de ustedes los que se salieron por no estudiar, porque los convenció un pastor. Año 250. San Cipriano de Cartago, año 249. Ni piensen que el camino de la vida o de la salvación siga abierto para ellos si han rehusado obedecer a los obispos y sacerdotes, ya que en Deuteronomio el Señor Dios dice: y el hombre que actúa con persuasión y no escuche al sacerdote o juez, quien quiera que sea en esos días, ese hombre morirá y todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a actuar con presunción. Deuteronomio 17:12. Dios mandó que aquellos que no obedecieran a sus sacerdotes fueran muertos, y aquellos que no escucharan a sus jueces que fueran designados en el tiempo. Y ciertamente fueron muertos con la espada cuando la circuncisión de la carne todavía estaba en vigor. Pero ahora que la circuncisión ha comenzado a ser del espíritu entre los siervos fieles de Dios, los orgullosos y obstinados son muertos con la espada del espíritu, en que son expulsados de la iglesia, porque no pueden vivir fuera de ella, ya que la casa de Dios es una y no pueden haber salvación para nadie excepto en la iglesia. Año 239. San Cipriano nos dice en el año 251, quien quiera que esté separado de la iglesia y se una a una adúltera, a una iglesia protestante, una iglesia cismática. Mira, ahí lo dijo. Una iglesia cismática está separado de las promesas de la iglesia. Ni puede nadie que abandone la iglesia de Cristo alcanzar las recompensas de Cristo. Es un extraño, es profano, es un enemigo. Ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Hermanos protestantes, que te fuiste de la iglesia y ahora persigues la iglesia de Cristo, dice aquí, es extraño, es profano, es un enemigo. Ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. San Cipriano de Cartago. Hermanos, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Es una misericordia que yo les digo a ustedes: mira, te fuiste porque nadie te dijo que no te podías salir. Ahora yo te digo, fue un error salirte de la iglesia. Fue un error dejar la confesión de pecados. Fue un error dejar el cuerpo de Cristo para la vida eterna. Nadie te lo dijo, pero yo te lo digo hoy. Y quizás te vas a molestar conmigo, pero esto es una misericordia de Dios, que tú puedas escuchar esto. San Cipriano, perdóname, cuando decimos crees en la vida eterna y el perdón de los pecados a través de la Santa Iglesia, significamos que el perdón de los pecados no se concede excepto en la iglesia. Te fuiste y dejaste el perdón de los pecados. Ahora cargas. Yo hice una presentación del perdón de los pecados. Todas estas personas que no se confiesan cargan con su pecado, aunque se sientan bien. Ni siquiera el bautismo de una confesión pública y sangre puede beneficiar a un hereje para la salvación, porque no hay salvación fuera de la iglesia. Año 255. Tratado del rebautismo. Fuera de la iglesia no hay Espíritu Santo. La fe sana tampoco puede existir, no solo entre los herejes, sino incluso entre aquellos que están establecidos en el cisma, en estar en contra del clero, del papa. Tienen que pensarlo, el Espíritu Santo es uno. La enseñanza del Espíritu Santo es uno. Entonces viene un testigo de Jehová, dice que tiene el Espíritu Santo y dice que Jesús no es Dios. Viene un pentecostal que dice que tiene el Espíritu Santo y dice que María, pues la Virgen María no es virgen, no es madre de Dios, la Eucaristía es un símbolo. Viene un adventista con el Espíritu Santo y dice que se van al diablo
los que no guarden el sábado. O sea que solamente hay un Espíritu Santo. Y escuchamos tantas cosas. ¿Realmente es el Espíritu Santo? Y mira lo que dice ahí, fuera de la iglesia no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dios no va a hablar mal de su iglesia. Dios no va a hablar mal de su cuerpo, de la Eucaristía, de la confesión de pecado. Eso está escrito. Su iglesia, no va a hablar mal de su iglesia. San Cipriano, el mismo Pedro, mostrando y defendiendo la unidad, nos ha ordenado y advertido que no podemos ser salvos excepto por el único bautismo de la única iglesia. Dice, en el arca de Noé, unas pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. De manera similar, el bautismo os salvará de la misma manera. Primera de Pedro 3, 20-21. ¿En qué breve y espiritual resumen ha presentado el sacramento de la unidad? En ese bautismo del mundo, en el que se lavó su antigua maldad, quien no estaba en el arca de Noé, no podía ser salvo por el agua. De igual manera, tampoco puede ser salvo por el bautismo quien no ha sido bautizado en la iglesia que está establecida en la unidad del Señor según el sacramento único. Arca, año 253. Lactancio. Es la Iglesia Católica sola la que retiene el verdadero culto, el culto de la Eucaristía. Eso lo hemos hablado, cuando uno inventa otro culto, eso se llama idolatría. Porque yo pongo mi enseñanza encima de las de Dios y eso Dios lo castiga. Esta es la fuente de la verdad. Este es el hogar de la fe. Este es el templo de Dios. Si alguien no entra o si alguien sale, se extraña de la esperanza de vida y salvación eterna. Nadie debe alargarse con la lucha perseverante, porque la contienda es sobre la vida y la salvación, que, si no se mantiene cuidadosa y diligentemente en vista, se perderá y extinguirá. Por eso hay que estar pendiente, no falta la misa, ir a la confesión, hacer examen de conciencia. No podemos perder la salvación. Es un regalo, pero la podemos perder. El enemigo nos puede engañar. Pero, sin embargo, porque todas las asambleas separadas de herejes se llaman cristianos en preferencia a otros y piensan que la suya es la Iglesia Católica. Oye, mira, eso es lo que pasa ahora. Ahora los protestantes dicen que ellos son católicos. Pero, sin embargo, porque todas las asambleas, o sea que todas las iglesias separadas de herejes se llaman cristianos en preferencia a otros y piensan que la suya es la Iglesia Católica. Debe saberse que la verdadera Iglesia Católica es aquella en la que hay confesión y arrepentimiento, que trata de manera saludable los pecados y heridas a las que es propensa la debilidad de la carne. ¡Wow! Hermano protestante, cuando le digan que ellos son católicos, le leen eso, que para ser católico tiene que haber confesión y arrepentimiento. ¡Wow! San Jerónimo, los herejes se condenan a sí mismos, ya que por su propia elección se retiran de la iglesia. Una retirada que, como son conscientes de ella, hay que estar consciente cuando uno se va, constituye condenación. Claro, si yo me voy de la iglesia sabiendo que es la iglesia de Cristo y no me importa y me voy, eso es un pecado. Pero personas que hayan nacido en protestantes, que no conocen nada de la iglesia católica, nadie le ha predicado, o son protestantes que no saben nada de la iglesia, o te fuiste de la iglesia católica y no sabes que es la iglesia de Cristo, pues no estás en condenación. Pero obvio, al final, tus pecados tienen que ser purificados. Entre la herejía y el cisma hay esta diferencia. La herejía implica doctrina perversa, mientras que el cisma separa a uno de la iglesia debido a desacuerdo con el obispo. Sin embargo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar su salida de la iglesia. ¿Vieron eso? San Agustín de Hipona. Creemos también en la iglesia, Santa Iglesia, entendiéndose ciertamente la católica,
porque tanto los herejes como los cismáticos llaman iglesia a sus congregaciones. Pero los herejes, al sostener opiniones falsas sobre Dios, hacen daño a la fe misma. Los protestantes hacen daño a la fe. La mayor incidencia, el protestantismo ha llevado al mundo a ser ateo. ¿Por qué? Tantas religiones, tantas creencias, las personas que quieren aprender de Dios no saben a dónde ir, porque dicen tantas cosas, tantas mentiras, pues dicen, prefiero ser ateo. Eso es culpa del protestantismo. Pero los herejes, al sostener opiniones falsas sobre Dios, hacen daño a la fe misma. Mientras que los cismáticos, por otro lado, en separación perversa se rompen con la caridad fraterna. Aunque pueden creer, justamente por lo tanto, ni los herejes permanecen en la Iglesia Católica que ama a Dios, ni los cismáticos forman parte de la misma. En la medida en que ama al prójimo y en consecuencia fácilmente perdona los pecados del prójimo, porque ora para que se le extienda el perdón a ella misma por aquel que nos ha reconciliado con él, eliminado todas las cosas pasadas y llamándonos a una nueva vida. Y hasta que alcancemos la perfección de esta nueva vida, no podemos estar sin pecados. Sin embargo, es una cuestión importante de qué tipo sean estos pecados. Ahí está, mortal, bien. Esto está bien fuerte. El apóstol Pablo ha dicho, rechaza al hombre que es hereje después de la primera y segunda admonición o amonestación, sabiendo que tal hombre está pervertido y peca y se condena a sí mismo. Tito 3, 10, 11. También dice al sectario, después de una amonestación, recházalo. Pero aunque la doctrina que los hombres sostienen sea falsa y perversa, si no la mantienen con obstinación apasionada, especialmente cuando no la han ideado por la temeridad de su propia presunción, sino que la han aceptado de padres que habían sido engañados y habían caído en el error. Y si están buscando la verdad con ansiedad y están dispuestos a ser corregidos cuando lo hayan encontrado, tales hombres no deben ser condenados como herejes. O sea que eso es otra parte, hay protestantes que sí quieren aprender, quieren ser corregidos, pero hay otros que son soberbios, lo ven y no lo quieren aprender. Yo tenía conversaciones con un pastor, pastor de uno de mis familiares, que yo le decía, lee los padres de la iglesia de la Eucaristía para ver que si lo que tú enseñas de la Santa Cena es lo mismo que ellos enseñaban en los primeros siglos. Nunca lo leyó, no le importa porque son soberbios, prefieren vivir la mentira. Y eso es un pecado porque no quieren aprender la verdad. Ok, vamos a seguir por aquí. San Agustín, así como el bautismo no es de provecho para el hombre que renuncia al mundo con palabras y no con hechos, así no es de provecho para quien es bautizado en herejía o cisma. Pero cada uno de ellos, cuando enmienda sus caminos, comienza a aprovechar lo que no era provechoso antes, pero ya estaba en él. O sea que se tienen que arrepentir. Mira, no hay todas estas personas que se fueron de la iglesia, lean el catecismo, lean los padres de la iglesia y pídanle al Señor, el Espíritu Santo, llamen a un sacerdote para que le explique, porque tienen que conocer la doctrina antes de perseguirla. Porque ¿cómo nosotros vamos a hablar mal de la iglesia si nosotros no la conocemos? Y el 99%, 99.9% de los protestantes que atacan la iglesia no se han leído el catecismo. Año 400 fue San Agustín. San Agustín, no dudo en año 400, no dudo ni por un momento en colocar el catecúmeno católico que arde con amor de Dios antes que al hereje bautizado, ni deshonramos el sacramento del bautismo que este último ha recibido y el primero no todavía,
ni consideramos que el sacramento del catecúmeno es preferible al sacramento del bautismo, incluso cuando reconocemos que algunos catecúmenos son mejores y más fieles que algunas personas bautizadas, porque Cornelio, incluso antes de su bautismo, estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 10:44. Simón, incluso después del bautismo, se infló con un espíritu impuro. San Fulgencio, año 524, cualquiera que reciba el sacramento del bautismo, ya sea en la Iglesia Católica o en una hereje o cismática, recibe el sacramento entero, pero la salvación, que es la fuerza del sacramento, no la tendrá si ha recibido el sacramento fuera de la Iglesia Católica. Debe regresar a la Iglesia no para que reciba de nuevo el sacramento del bautismo, lo que nadie se atreve a repetir en ninguna persona bautizada, sino que para que reciba la vida eterna en la sociedad católica, lo que nadie que pertenece alejado de la Iglesia Católica puede obtener incluso con el sacramento del bautismo. Hermanos, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.